Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de devocional. Somos soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio de Apoyo Bíblico, y siguiendo con la secuencia de nuestros devocionales diarios, para el día de hoy nos corresponde Lamentaciones, el capítulo 5, y nuestro tema, en tiempos de crisis. Muchos de nosotros tenemos que pasar por situaciones difíciles, por crisis ya sea económicas, crisis emocionales, eh, tal vez familiares, en fin, todo tipo de crisis, sin importar si seamos cristianos o no, porque a veces pensamos que el hecho de estar con Cristo, el hecho de estar con Dios, eso nos exonera de pasar dificultades, que el hecho de que hayamos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, que tal vez le hayamos entregado el control de nuestra vida a Dios, eso significa que vamos a estar ya eh, libres de todo problema, de toda dificultad, y no es así. Siempre hemos hablado de eso. No importa si somos cristianos o no, no importa si nosotros nos congregamos o no, todos vamos a tener problemas, dificultades. Simplemente la diferencia es que en el mundo tendemos a desesperarnos, a angustiarnos, tal vez a no saber qué hacer en ese momento, no sabemos cómo actuar. En cambio, con Cristo las cosas son diferentes, no porque, como decíamos, no vamos a tener problemas, no porque tal vez esos problemas no nos afectarán, sino porque sabemos sobrellevar esos problemas, porque Cristo, porque Dios nos enseña cómo manejar esos problemas, cómo sobrellevar esas dificultades. Esa es la diferencia. En el mundo nos desesperamos, en el mundo antes tal vez cometemos más errores, pero Dios hace que tal vez nosotros tengamos paz y tranquilidad en ese momento. Pero entonces debemos entender que todos vamos a tener que pasar por problemas, que todos vamos a tener que pasar por dificultades. Veamos qué nos dicen los versículos del 2 al 5. La tierra que heredamos de nuestros antepasados ha sido entregada a extranjeros y nuestras casas son ocupadas por extraños. Nos hemos quedado huérfanos, nuestras mamás quedaron viudas. Tenemos que pagar por el agua que bebemos y pagar también por nuestra leña. Nos persiguen pisando nuestros talones, estamos débiles y no encontramos descanso. Muchos de nosotros pasamos por situaciones muy complejas y siempre también hablamos de ello. No terminamos de salir de un problema, no terminamos de solucionar una dificultad, no hemos todavía superado algo que ha sucedido en nuestra vida e inmediatamente ya está pasando otra cosa. Simplemente problemas por un lado, miramos al frente problemas, miramos a nuestra derecha problemas, a nuestra izquierda problemas. Estamos rodeados de complicaciones, de dificultades que, como hablábamos, tienden a robarnos la tranquilidad, la paz, nos desesperan, nos angustian. Y lo que Dios en esta mañana quiere es enseñarnos qué hacer en esos tiempos de crisis, qué hacer en esos tiempos de dificultad, qué hacer en esos tiempos donde parece que todo está perdido, que parece que todo estuviera en nuestra contra, que todo se viene encima de nosotros. Entonces, ¿qué hacer en esos momentos o en esos tiempos de crisis? Primero, no desesperarnos. Veamos qué nos dice el versículo 6. Hicimos un pacto con Egipto y con Asiria para tener suficiente comida. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Hicieron pactos a la ligera. Se dejaron llevar tal vez por el miedo, por la desesperación. Hicieron pacto con quien no tenían que hacerlo. Tal vez prefirieron hacer ello que confiar en Dios, que clamar a Dios o esperar en Él. ¿Cuántos de nosotros en el momento que llegan los problemas, las dificultades, nos desesperamos, nos angustiamos, no sabemos qué hacer, no sabemos qué solución tomar, nos bloqueamos? Y entonces eso hace que nosotros tomemos malas decisiones, que nosotros tomemos a la ligera decisiones que después nos van a perjudicar, que en realidad en vez de darnos solución a nuestros problemas, por lo contrario, nos van a llevar a un problema más, tal vez a, a pasarla más mal de lo que ya estamos. Entonces, qué bueno que nosotros en ese momento mantengamos la calma. Yo sé que decirlo es fácil. Cualquiera de ustedes que nos están escuchando en este momento dirían,
Pero es que hablar es fácil y tienen toda la razón. Decir hay que guardar la calma es muy fácil, pero ya es muy difícil estando en ese momento, en esa situación difícil, en ese problema. Ya es difícil, las cosas cambian cuando soy yo el que está viviendo esa crisis, el que está viviendo esa dificultad. Pero Dios lo que quiere es eso, que nosotros todos aprendamos a mantener la calma, que no nos desesperemos. Sé que hablar es fácil, sé que cuando nosotros tenemos que aconsejar a alguien, dirigir a alguien, es fácil decirle, tranquilo, tranquila, no te preocupes, tranquila, no te desesperes, confía en Dios. Es fácil, siempre lo he dicho, cuando se está del otro lado es fácil hablar, eh, darle palabras de ánimo a esa persona, es fácil motivar, pero ya es otra cosa cuando nosotros, cuando soy yo la que está afectada, cuando tal vez soy yo la que está pasando por esa situación difícil, ya es diferente, porque ahí se olvida todo lo que uno ha dicho. Cuando nosotros no somos los afectados, es fácil motivar a otra persona, es fácil hablarle de Dios, hablarle cosas bonitas, cosas positivas, motivarlo a seguir, pero cuando somos nosotros ya las cosas cambian. Pero Dios lo que quiere es eso, que nosotros aprendamos a descansar en Él, que no nos desesperemos, que no nos angustiemos, que entendamos que la desesperación simplemente nos lleva a tomar malas decisiones, a tomar decisiones apresuradas que con el tiempo simplemente nos van a arrastrar a un abismo, tal vez algo más, un problema más grande. En vez de solucionar ese problema, lo único que vamos a hacer es perjudicarnos más a nosotros mismos, perjudicar a las personas tal vez que amamos. Mantengamos la calma, la tranquilidad, aprendamos a descansar en Dios para que así nosotros podamos ver esas soluciones, porque a veces las soluciones están ahí. Tal vez el problema no es ni tan grande, pero como nos desesperamos con facilidad, entonces simplemente no vemos las soluciones, no vemos en cómo podemos corregir ese error, cómo corregir tal vez lo que está pasando. Simplemente nos desesperamos y a veces hasta recurrimos a personas, a cosas que no son buenas. Pero en cambio, cuando mantenemos la tranquilidad, entonces podemos ver con claridad las cosas, podemos ver incluso en qué hemos fallado, que si tal vez es error de nosotros lo que está pasando, podemos tender a corregir, podemos tender a mejorar. Y eso es entonces lo que Dios quiere en esta mañana, que nosotros aprendamos a mantener la calma, a no desesperarnos, a no angustiarnos, para así poder ver con claridad soluciones, para así nosotros poder solucionar esas dificultades de la mejor manera posible. Segundo, mantener nuestro espíritu avivado. Veamos qué nos dicen los versículos 14 y 15. Los ancianos ya no están en el portal, los jóvenes ya no hacen música, nuestra felicidad ha terminado, nuestro baile se ha convertido en lamento. Cuando llegan esos problemas, esas dificultades, lo primero que nosotros hacemos es dejar que nuestro espíritu decaiga, que nuestro espíritu empiece a, a decaer, que nosotros ya no tengamos ese avivamiento. ¿Por qué? Precisamente por eso, por lo que hablábamos anteriormente, por la desesperación. Eso hace que nosotros ya mantengamos nuestro espíritu apagado, tal vez ya no tenemos ganas de congregarnos, ya no buscamos de Dios. ¿Qué hacen muchas personas cuando sienten tristeza, cuando sienten dolor, cuando incluso sienten hasta rabia? Se refugian en la música. ¿Qué clase de música empiezan a escuchar? Si son problemas de amor, infidelidad, ¿qué es lo que hacen? Se refugian en música de despecho. Cuando se pierde a alguien, ya sea por muerte, ¿qué es lo que se hace? Uno se refugia en la música tal vez que te lleva a eso, al dolor, a la tristeza. Dependiendo la situación, dependiendo a nuestras emociones, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que normalmente se hace? Refugiarse en música que nos lleva más al dolor, a la desesperación, a la tristeza. Y eso hace que nosotros, que nuestro espíritu pues se decaiga, que nuestro espíritu se apague. Y por el contrario, lo que nosotros deberíamos hacer es acercarnos a Dios, no dejar de congregarnos,
mantener nuestro espíritu avivado. Si hay problemas, si hay dificultades, si nos sentimos tristes, agobiados, bueno, ¿por qué no escuchar adoraciones, alabanzas? ¿Por qué no regocijarnos en la presencia de Dios? Algo que nos dice en la palabra, si alguien está triste, bueno, cante, alabe a Dios. Y eso hace que nuestro espíritu se mantenga avivado. Cuando nosotros nos acercamos más a Dios, hace que nuestro espíritu se mantenga vivo. Y eso va a hacer que nosotros podamos soportar las pruebas, que nosotros podamos sanar esas heridas. Pero si nosotros mantenemos nuestro espíritu avivado, si nosotros no dejamos de cantar, de alabar a Dios, de glorificar su nombre. Si estás triste, bueno, pon alabanzas, ponte a cantar, a danzar, y eso va a hacer que las cosas sean más llevaderas, que tu espíritu se avive. Pero pasa todo lo contrario. Se pierden las ganas de alabar a Dios. En los momentos difíciles se pierden las ganas de congregarnos. Ya no le encontramos sentido. En esos momentos, en esos momentos difíciles, ¿qué es lo que sucede? Muchos caen en ansiedad. Muchos pierden el apetito. En cambio, otros tal vez se les aumenta. En otros casos hay pérdida de sueño, ya no se puede conciliar el sueño. Entonces vemos que porque tal vez nos estamos dejando dominar por esos problemas, porque nos estamos dejando dominar por esas situaciones difíciles. Es importante entonces que nosotros aprendamos a mantener la calma, que nosotros aprendamos a esperar en Dios, que nosotros mantengamos nuestro espíritu avivado, que sin importar lo que suceda, nosotros podamos alabar a Dios, seguir cantándole, danzándole, sirviéndole, que nosotros mantengamos nuestro espíritu avivado, pero eso solamente lo vamos a lograr si estamos cerca de Dios, si nosotros nos tomamos de su mano y dejamos que Él nos guíe, que Él nos lleve, porque de lo contrario, simplemente las cosas no van a funcionar, no vamos a poder salir adelante. Tercero, no caer en desánimo. Veamos qué nos dice el versículo 17. Por todo esto estamos desanimados, hemos perdido la esperanza. ¿Qué decían ellos? Por todo lo que está pasando, ya estamos desanimados, ya hemos perdido la esperanza. Anteriormente, ¿qué era que decía? Los ancianos ya no están en la puerta, ya no hacen música. Ya ahora nuestra tristeza, nuestra alegría, ya es solamente un lamento. ¿Por qué? Porque caemos en ese desánimo. Y cuando llega el desánimo a nuestras vidas, lamentablemente es algo muy duro. Se pierde la fuerza, se pierde las ganas de seguir luchando. Cuando llega el desánimo, ya no nos importa nada. Perdemos todo el sentido de la vida. Como que nos da igual estar o no estar, vivir o no. Y es muy lamentable cuando llega eso a nuestra vida. El desánimo es algo que debemos aprender a vencerlo, no caer en ese desánimo. Por eso hablábamos de mantener nuestro espíritu avivado, porque cuando ese espíritu se apaga, cuando ese espíritu se muere, simplemente llega el desánimo. Se pierden las ganas de seguir luchando, se entierran todos los sueños, los anhelos, los propósitos que nosotros tengamos, porque pensamos que tal vez ya todo está perdido, ya no hay nada que hacer. Mientras estemos con Dios, siempre habrá algo por hacer, siempre habrá una solución a nuestros problemas. Pero si nosotros confiamos en Dios, si nosotros estamos convencidos de que Dios puede actuar en nuestra vida, si nosotros depositamos toda nuestra confianza en Él, las cosas pueden mejorar, las cosas pueden cambiar, pero es necesario que yo deposite mi confianza en Dios. Mientras estemos vivos habrá esperanza. Mientras nosotros tengamos a Cristo en nuestra vida, habrá una esperanza, pero es importante que nosotros confiemos en Dios. Veamos qué nos dice Salmo, el capítulo 56, versículo 3. – Pero cuando siento miedo, pongo toda mi confianza en ti.
¿Qué es lo que nos dice? Cuando siento miedo, pongo toda mi confianza en ti. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido miedo frente a esa situación? ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido miedo? Nos hemos atemorizado de lo que puede suceder. Tal vez, como decíamos, nos hemos desesperado. Pero ¿qué es lo que dice? Cuando tengo miedo, ponga toda mi confianza en Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. No dejar que el miedo nos domine, no dejar que esa angustia nos domine, sino por el contrario, pongamos nuestra confianza en Dios. Depositemos nuestra confianza en Dios, sin importar la situación que estemos viviendo, sin importar la crisis, el problema, la dificultad que estemos viviendo, siempre pongamos nuestra confianza en Dios hasta el último momento, sin importar todo lo que esté en nuestra contra, sin importar lo que nos estén diciendo. Siempre confiemos en Dios hasta el último momento, hasta el último segundo. Nuestra esperanza, nuestra fe debe estar puesta en Dios. Si ya en ese último segundo, ya tal vez lo que tanto pedíamos no se nos dio, bueno, tal vez esa fue la voluntad de Dios, tal vez eso fue lo que Él quería, pero sin embargo, confiemos en Dios, no nos desesperemos, no nos llenemos de miedo, de angustia, no dejemos que nuestro espíritu se apague a causa de los problemas, las dificultades. Sigamos adelante, no caigamos en ese desánimo, no nos demos por vencidos antes de dar la pelea. Sigamos luchando por nuestros sueños, por todo aquello que nosotros tal vez hemos luchado, estamos trabajando. Bueno, si las cosas no nos salieron bien, si tal vez, bueno, hay problemas en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, bueno, no tiremos la toalla fácilmente. Hoy en día es fácil casarse, pero también es fácil divorciarse. Hoy muchas parejas apenas se casan y al poco tiempo ya están divorciados por los problemas, por las dificultades que suceden en ellos. Pero muchos, ¿qué es lo que hacen? Simplemente dicen, me separo, me voy y punto. Aprendamos a luchar por lo que queremos, no caigamos en ese desánimo de decir, bueno, ya está todo perdido. Siempre habrá algo por hacer. Tal vez tú tienes un trabajo, un negocio, pero las cosas no han salido bien. Bueno, no te desanimes. A la primera las cosas no van a ser tal vez como nosotros queramos, tal vez las cosas no van a salir como nosotros las teníamos planeado, pero no quiere decir que no eres capaz, que tú no puedes sacar adelante ese negocio. Simplemente que bueno, que como en todo negocio, cuando se inicia siempre va a haber problemas, dificultades, que tal vez no, las ganancias no van a ser como nosotros tal vez las teníamos planeadas, pero no quiere decir que no sirvas para ello, no quiere decir que bueno, que ya todo esté perdido. Bueno, si caemos, simplemente levantémonos, sacudámonos y volvamos a empezar. Y algo que le sé decir a mi hijo, bueno, si tiene que llorar, llore, séquese las lágrimas y continúe. Y eso es lo que todos debemos hacer. Por eso digo, muchos tal vez dirán, qué fácil es hablar, pero qué diferente es cuando se está en ese problema, cuando se está en medio de la dificultad. Pero es lo que Dios nos enseña en esta mañana, es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, a ser fuertes, a ser valientes, que aprendamos a seguir luchando por nuestros sueños, que aprendamos a superar todas esas dificultades que llegan a nuestra vida, que demostremos valentía y sobre todo que entendamos que Él está de nuestra parte, que Él está ahí dándonos esa fuerza que nosotros necesitamos para continuar, pero no caigamos en ese desánimo, porque simplemente el desánimo nos va a dejar ahí tirados en el piso, lamentándonos, llorándonos, ahogados en un mar de lágrimas, con los brazos cruzados, sin saber qué hacer. Pero en cambio, cuando nosotros tenemos la capacidad de levantarnos, podemos ver la gloria de Dios, podemos ver cómo Dios puede actuar en nuestras vidas. Cuarto, ser pacientes. Veamos qué nos dice Santiago 5:8. Ustedes también deben esperar con paciencia, manténganse firmes porque el Señor vendrá pronto. ¿Qué es lo que nos dice? Que esperemos con paciencia.
pero nosotros no somos pacientes. Nosotros cuando llegan problemas, dificultades, queremos prontas soluciones. Nosotros, si estamos con Dios, queremos que las cosas se resuelvan ya, de una, en un abrir y cerrar de ojos. Que si nosotros medio hacemos una oración y queremos que ya Dios responda inmediatamente, entrega inmediata, que el problema se solucione, que esa necesidad se acabe, que esa necesidad se solvente y ya. Pero las cosas no son a nuestra manera ni a nuestro tiempo, son en el tiempo de Dios. Todo problema, toda dificultad lleva un proceso, y más cuando a través de ello tenemos algo que aprender, cuando tal vez a través de ello tenemos muchas cosas por cambiar, por mejorar. Debemos seguir un proceso, debemos dejar que esas cosas vayan pasando, pero sin olvidarnos de que Dios está ahí y que Él puede actuar en nosotros, que Él puede cambiar esa situación. Pero si nosotros confiamos en Él, si nosotros esperamos hasta el último momento, y eso es lo que nos habla, ser pacientes, esperar hasta el último momento, esperar hasta el final. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nos desesperamos, cuando nos angustiamos, empezamos a buscar soluciones por nuestra propia cuenta, empezamos a buscar soluciones equivocadas, nos aferramos a cosas que lastimosamente no nos van a ayudar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ser pacientes, esperar en Dios. Y para poderlo lograr es lo que yo necesito, mantener mi espíritu avivado. Es cuando yo necesito estar más cerca de Dios, mantenerme firme en mis convicciones. No dejar que tal vez la desesperación me gane, no dejar que el desánimo llegue a mi vida, porque ahí es donde voy a perder la paciencia, me voy a impacientar, voy a ver qué es que puedo hacer. Si es un problema, si es una crisis económica, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a desesperar por buscar para solventar esa necesidad, dinero, sin importar a quién recurro, qué es lo que hacen muchos, se van a prestamistas, después ¿qué hacen? No saben dónde esconderse, después tienen que estar tal vez angustiados porque hasta los amenazan. Entonces debo ser paciente, esperar en Dios y no buscar tal vez soluciones a la ligera. Confiemos en Dios. Muchas personas tal vez por esa angustia, porque no son pacientes, porque no esperan en Dios, toman decisiones equivocadas. Hablábamos de esos problemas económicos, la desesperación que es lo que los lleva a tomar consejos equivocados. ¿Cuántos de ellos tal vez han decidido ir a robar, a secuestrar a alguien por obtener ingresos, para obtener dinero fácil, para poder solventar esas necesidades? Porque tal vez están angustiados, porque ya no saben qué hacer, no saben cómo ayudar a su familia, cómo solventar esas deudas que hoy en día tienen. ¿Y qué es lo que hacen? Toman malas decisiones. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál es el resultado? Bueno, cuando tal vez las cosas les salió bien, podrán tener para solventar esa necesidad, para poder cubrir esas necesidades. Pero cuando las cosas salen mal, cuando no salieron como las tenían pensado, como las habían planeado, ¿cuántas de esas personas tal vez hoy en día están en las cárceles privados de su libertad porque tal vez se dejaron ganar por sus emociones, porque tomaron malas decisiones, porque tal vez no supieron esperar en Dios, porque no fueron pacientes, porque tal vez perdieron la esperanza, tal vez porque no confiaron en que Dios iba a hacer algo por ellos? Y lo que es peor, ¿cuántos de esas personas han perdido la vida? ¿Y cuál fue el resultado? ¿Lograron solventar su necesidad? ¿Lograron solucionar ese problema? No, por el contrario, un problema mayor. Ahora su familia se quedó sin el sustento. Si tú eres el que proveía esa familia, ahora quedó peor. Incluso la familia fue la que ahora quedó con todas esas deudas encima, sin saber de dónde pagar, tal vez sin saber cómo solucionar esa dificultad. Entonces vemos que cuando nosotros actuamos bajo nuestras emociones, bajo nuestros impulsos,
Cuando nosotros nos dejamos dominar por la desesperación, por la angustia, simplemente esos resultados no son positivos, antes por el contrario, vamos de mal en peor. No nos perjudicamos a nosotros mismos, sino que perjudicamos a los demás. Por eso es importante saber qué hacer. Por eso es importante que nosotros aprendamos a mantener la calma, a ser pacientes, a no caer en el desánimo, a mantener nuestro espíritu avivado, para que así las cosas puedan mejorar, para que así nosotros sepamos cómo actuar en esos tiempos de crisis, en esos tiempos de dificultad. Y por último, orando constantemente. Veamos qué nos dice Santiago 5:13, la parte A. Si alguien está en problemas, ore a Dios. ¿Qué es lo que nos dice? Si alguien está en problemas, ore a Dios, hable con Dios, cuéntele lo que está pasando. De esa manera usted va a poder tener paz, va a poder tener tranquilidad, usted se va a desahogar y también va a recibir solución. Es necesario que nosotros mantengamos esa relación viva con Dios, que nosotros mantengamos esa relación abierta con Dios, pero siempre hablamos de algo, que cuando nosotros tenemos problemas, cuando nosotros tenemos dificultades, lo primero que hacemos es dejar de hablarle a Dios. Como ya caí en desánimo, como ya mi espíritu está apagado, entonces ya, ¿para qué orarle? O lo que también decíamos, cuando llegan los problemas, quiero que Dios actúe inmediatamente. Ni siquiera soy capaz de hacer una oración eh, adecuada con Dios. Ni siquiera me tomo el tiempo de orar, de hablar con Dios. Simplemente hago una oración a la ligera, a las carreras y ya. Y quiero que Dios me dé miles de bendiciones, que Dios solucione mi problema inmediatamente. Debo ser constante en la oración, debo mantener mi relación con Dios activa, debo tener una buena relación con Dios, orar en todo tiempo, no esperar a tener problemas, no esperar a tener dificultades para acordarme que tengo un papá, que tengo un padre que puede solventar mis necesidades, ni tampoco puedo esperar a estar bien para entonces sí acordarme que tengo un papá y estar activo en oración. Pero cuando llegan los problemas, entonces sí, es que Dios se olvidó de mí, es que Dios no me quiere. Empezamos a lamentarnos. Debo mantener mi relación viva con Dios. Debo ser constante en mi oración, en todo tiempo y sobre todo en esos tiempos difíciles, en esos tiempos de dificultad. Pero también algo que hablamos. A través de la oración nosotros hablamos con Dios. A través de ella nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Nosotros podemos dirigirnos a Él, hablar con Él, expresarle lo que nosotros sentimos, tal vez en ese momento nuestro dolor, nuestra tristeza, tal vez hasta nuestro enojo, pero también a través de la oración nosotros le manifestamos nuestro amor, nuestro agradecimiento, la gratitud que tenemos hacia Él por todo lo que ha hecho. Entonces la oración no solamente es para quejarse, para lamentarse, sino también para decirle cuánto lo amamos, cuánto lo necesitamos, cuán agradecidos estamos por todo lo que ha hecho por nosotros. Pero también es necesario que nosotros escuchemos a Dios, también es necesario que nosotros mantengamos, estemos listos para escuchar a Dios, para que nosotros lo escuchemos en ese momento que necesitamos de Él. Así como nosotros a través de la oración hablamos con Él, también es necesario que nosotros lo escuchemos. Veamos qué nos dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Así como tenemos tiempo para hablar con Dios, para expresarle lo que sentimos, ya sea nuestro amor, nuestra gratitud, o tal vez expresarle el dolor, el sentimiento que tenemos, también debemos estar prestos para escuchar la voz de Dios,
porque a veces simplemente queremos hablar, 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 pero no escuchamos. Entonces también es importante escuchar a Dios. Cuando yo escucho a Dios, entonces yo puedo obtener soluciones. Cuando yo escucho a Dios, puedo saber cómo resolver esos problemas. A través de la palabra es donde Dios nos instruye, donde Dios nos enseña qué tenemos que hacer, donde Dios también nos corrige, nos enseña lo bueno, lo malo, pero es necesario que nosotros estemos prestos para escuchar a Dios, que no solamente nosotros dispongamos ese tiempo o saquemos tiempo para hablar con Él, para exponerle todo lo que nosotros sentimos, sino también es necesario que nosotros dispongamos a escucharlo, que nos dispongamos a escuchar lo que Él tiene para nosotros, ya sea bendición, ya sea consejo o incluso reprensión. Cuando nosotros nos equivocamos, Dios nos corrige, nos instruye. Pero también cuando nosotros tenemos problemas, Él está ahí animándonos, diciéndonos que Él va a estar con nosotros en esos momentos difíciles. Él nos dice que no tengamos miedo, que seamos valientes, que seamos fuertes, que sigamos adelante, que tengamos en cuenta que Él va a estar ahí, que cuando pasemos por esas aguas, que cuando pasemos por ese fuego, Él va a estar con nosotros. A través de su palabra Él nos dice, a través de su palabra Él nos da ese apoyo, nos da ese consuelo y nos brinda soluciones. También nos dice qué hacer y cómo corregir. Entonces es importante que nosotros en esos momentos difíciles mantengamos esa buena relación con Dios, que aprendamos a hablar con Él, a expresarle lo que sentimos, pero también que nosotros aprendamos a escucharlo. Si nosotros queremos tener respuesta a nuestra oración, si nosotros queremos tener respuesta para poder ver cómo solucionamos esos problemas, para poder obtener una solución para esos problemas, entonces escuchemos a Dios, seamos sensibles a su voz, que no solamente esperemos a escuchar lo que nos conviene, sino que lo que realmente necesitamos. Y eso solamente lo vamos a lograr a través de la palabra, acercándonos a Dios. Mis hermanos, ese ha sido el mensaje de esta mañana, lo que Dios nos ha querido enseñar. ¿Qué hacer en tiempos de crisis? ¿Cómo actuar en esos tiempos de dificultad? Lo que Dios nos dice es que no nos desesperemos, que mantengamos nuestro espíritu avivado, que no caigamos en desánimo, que seamos pacientes y que aprendamos a mantener esa buena relación con Él. Esa es la base para que nosotros podamos estar firmes. Esa es la base para que nosotros podamos salir adelante en esos momentos de dificultad, en esos momentos de crisis. Tener a Jesucristo en nuestra vida, tener a nuestro Padre en nuestra vida. De lo contrario, simplemente esos temas, esas dificultades nos van a acabar. Si nosotros no mantenemos esa buena relación con Dios, simplemente todo lo que hagamos humanamente será en vano. Humanamente no podemos salir adelante. Humanamente simplemente desfallecemos. Humanamente simplemente nos quedamos cruzados de brazos o tirados en el piso lamentándonos. Pero con Cristo, con Dios en nuestra vida, podemos sobrellevar esos problemas, podemos enfrentarnos con valentía a esas dificultades y salir victoriosos, pero siempre y cuando nosotros estemos tomados de la mano de Dios. Mis hermanos, este ha sido el mensaje. Si el Señor nos presta la vida, el día de mañana estaremos nuevamente con ustedes. Mis hermanos, que el Señor los bendiga.